En este video vamos a continuar con la terminología que emplearemos en la materia y vamos a refinarla. Habíamos visto que un sistema tiene entradas y tiene salidas, y estas últimas permiten que el sistema cumpla con la función para la cual fue creada. Ahora lo que vamos a ver es una clasificación de esas entradas y de esas salidas que va a ser más refinada que la que vimos en el video anterior. Para ello vamos a comenzar hablando de lo que son las variables y vamos a cambiar la representación del sistema. Ahora vamos a representar nuestro sistema con un diagrama de bloques en vez de hacerlo con un óvalo. En el diagrama de bloques, el rectángulo representa la frontera del sistema y lo que está dentro del rectángulo es el sistema. Todas las entradas que se ven en imagen son vectores de variables y la única flecha que sale del sistema indica hacia el vector de la variable de salida. Antes de comenzar a hablar de estas variables, definamos lo que es una variable. Una variable es un símbolo que se usa para designar valores. Entonces, siempre que nosotros les pidamos que den un ejemplo de variables, ustedes tienen que nombrar algo a lo cual se pueda asignar valores. Si no pueden decir corriente de alimentación. La corriente de alimentación no es una variable, sino que sí lo sería el caudal de la corriente de alimentación, porque el caudal sí va a tener un valor. La temperatura de la corriente de alimentación también va a ser una variable porque también va a tener un valor. Entonces, aclarado este tema, cada vez que le pidamos nosotros un ejemplo de variables, ustedes tienen que dar el nombre de un atributo que pueda recibir un valor. Habiendo definido las variables, volvemos a nuestro diagrama de bloques y vemos que hay representado 5 vectores de variables. Todas las letras que están allí representan vectores de variables. Vamos a comenzar viendo el primer vector. El primer vector es P y representa los parámetros del sistema. Los parámetros del sistema son las variables cuyos valores son fijados al momento de crear el sistema, ya sea por el constructor o por la naturaleza. Un ejemplo de variable que es parámetro, cuyo valor se fija durante el diseño, es por ejemplo la dimensión de un tanque. La dimensión de un tanque es algo que se fija en la creación del sistema y no se va a modificar luego. La gravedad es otro parámetro que está dado por la naturaleza y es un valor fijado al inicio de la creación del sistema y no se va a modificar luego. En general, entonces, los parámetros son las variables cuyos valores son fijados al momento de crear el sistema y luego se mantienen constantes durante la simulación o constantes durante la operación normal del sistema. Variables de entrada. Las variables de entrada se clasifican en dos grupos. Primero, el vector U, que son las variables manipulables. Las variables manipulables son aquellas variables de entrada cuyo valor puede ser fijado arbitrariamente por el usuario del sistema. Si el usuario puede asignar a esas variables cualquier valor que él desee. En una planta, estas variables son típicamente las aperturas de las válvulas, donde el operario puede fijar el valor que él desee a las aperturas de las válvulas, las posiciones de interruptores, ¿sí? Que el operario puede fijar si está encendido o apagado el interruptor. Esas son variables manipulables. Después tenemos otro grupo de variables de entradas, representado por el vector D, que contiene a las variables de entrada cuyos valores no son gobernadas por el usuario del sistema, sino que esos valores son fijados por otros sistemas o por el resto del universo. ¿Sí? Ejemplo de eso puede ser, si estamos estudiando un reactor, la composición de la corriente de reactivos que arriba de ese reactor
es una variable de perturbación, porque es una variable de entrada y el valor no está gobernado por el usuario del reactor o el operador del reactor, sino que es un valor fijado por un sector anterior en la planta. Otras variables típicas de perturbación son las que fija la naturaleza. Por ejemplo, la temperatura ambiental. La temperatura ambiental no es gobernada por el operario o el operador de un sistema. Tenemos después las variables de salida, que están representadas por el vector I, cuyos valores son determinados por el sistema, por el proceso que ocurre dentro del sistema, y como vimos se clasifican en dos subgrupos que son variables deseadas, de salida deseadas, y variables de salida no deseadas. Si seguimos con un reactor, la composición del producto sería una variable de salida deseada y la composición de una impureza sería una variable de salida no deseada. En el interior del sistema están las variables internas, que las podemos distinguir porque no son ni entradas ni salidas, y son variables que nacen y permanecen dentro del sistema, no abandonan nunca al sistema, no atraviesan nunca las fronteras del sistema, ni de afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera. En ejemplo de variables internas pueden ser los caudales internos entre plato y plato de una torre de destilación, los caudales de vapor y los caudales líquidos. Esos son variables internas que no van a tener un efecto externo al sistema, ni tampoco son fijados desde afuera del sistema. Entonces son variables internas. Dentro de las variables internas existe un grupo especial que se denominan variables de estado. Estas variables de estado son un subgrupo de las variables internas, por lo tanto son variables internas, es decir, que no pueden ser variables de salida ni variables de entrada, sino que son variables internas, pero además reúnen unas ciertas características que hacen que sean un subgrupo. Vamos a ver un ejemplo para que se vea cuáles son esas características especiales que tienen estas variables. Supongan que tenemos una cuenta bancaria y queremos calcular el saldo de esa cuenta. Sabemos que en un día se hizo un depósito de 10.000 pesos. Otro día se hace una extracción de 4.000 pesos. Y si yo le pregunto a ustedes cuál es el saldo, ¿lo pueden determinar? Otro ejemplo. Tenemos un tanque de nafta, se hace una carga de 40 litros, se enciende el motor y se consume 30 litros. ¿Pueden calcular cuánto queda de nafta en el tanque? La respuesta a las dos preguntas es no. No pueden calcular ni el saldo de la cuenta ni el remanente de nafta en el tanque. Porque para poder hacer los cálculos ustedes necesitan un dato, que es el valor inicial de la variable. Ustedes necesitan conocer, en el caso del saldo de la cuenta bancaria, cuánto era el saldo en el momento inicial, antes de hacer el depósito. Y en el caso de la nafta necesitan saber cuánto tenía el tanque de nafta antes de hacer la primera operación de carga. Si ustedes tuvieran esos datos, sí podrían contestar las preguntas que se hace después. ¿Cómo lo contestarían? Bueno, para el caso del saldo, tendrían el saldo inicial, que está como saldo cero, y entonces sí pueden sumarle el depósito y hacer la extracción y tendrían actualizado el saldo. Y a partir de conocer el saldo inicial, pueden conocer permanentemente cómo se va actualizando el saldo. Una vez que fijaron el valor inicial de esa variable, a partir de allí, nuestro modelo la va a ir actualizando. Lo mismo pasa con con el combustible en el tanque de nafta. Si conocemos cuánto había de nafta en el momento inicial, para saber cuánto hay después de la carga y consumo, lo único que hay que hacer es sumar y restar carga y consumo. Entonces, una vez que conocemos el valor inicial de la cantidad de nafta en el tanque, luego ya podemos ir actualizando a esa variable. Bueno, esa es una característica
que es la fundamental de las variables de estado. Primero, para que se puedan calcular en el modelo, necesitamos inicializarla. Esto es, darle un valor inicial. Una vez que le damos un valor inicial, el modelo puede ser utilizado para ir actualizándola de acuerdo a las entradas que tengamos. ¿Cómo van a distinguir cuáles son las variables de estado? Bueno, en química manejamos un grupo de variables de estado que son típicas. En general son las propiedades que pueden acumularse. Y ejemplo de variables de estado para química es masa, entalpía, cantidad de movimiento, carga eléctrica, energía. En la materia vamos a trabajar principalmente con las dos primeras, con la masa y la entalpía. Veamos cuál es la utilidad de la clasificación que hicimos de las variables. Como ingenieros, nosotros tenemos varias tareas asociadas a los sistemas. Una es el diseño, que ahora, usando esta clasificación de variables, podemos entender como que el diseño es fijar los valores de los parámetros y proveer suficientes variables manipulables al sistema para que el usuario pueda atenuar las perturbaciones que son previsibles y así obtener las salidas deseadas. Entonces, ya vemos que la importancia que tiene aquí la clasificación de las variables. Si yo tengo que diseñar, tengo que saber cuáles son los parámetros del sistema, cuáles son las variables manipulables, cuáles son las perturbaciones y cuáles son las salidas. De esa forma voy a poder recién tratar de cumplir con el objetivo del diseño. Si no lo diseño al equipo, o si no lo voy a construir, pero sí lo voy a adquirir, entonces el ingeniero tiene que hacer la especificación del equipo, y es algo similar al diseño. Va a tener que especificar los valores de los parámetros del equipo que va a comprar, va a tener que tener en cuenta qué variables manipulables debe tener ese equipo, qué perturbaciones van a influir sobre ese equipo y cuáles son las salidas de ese equipo. Así que, ya sea que lo construya o que lo especifique para la compra, tengo como ingeniero que fijar los parámetros, tener en cuenta qué variables manipulables se van a necesitar para poder atenuar las perturbaciones presentes y así poder gobernar las salidas o obtener las salidas deseadas. Si no diseño el equipo y el equipo ya está en marcha, entonces como ingeniero seguramente voy a estar involucrado en la operación del equipo. ¿Y qué es operar? Bien, en términos de las variables sería fijar los valores de las variables manipulables para inicializar las variables de estado y atenuar las perturbaciones y de ese modo obtener las salidas deseadas. Eso sería la definición de operación. Y si no opero el equipo, la otra actividad que puedo tener es supervisión. Y la supervisión es observar las salidas del sistema para estimar los valores de la variable de estado. Entonces aquí hay 4 tareas básicas que cumple un ingeniero en el ciclo de vida de un sistema químico, y estas 4 tareas involucran la comprensión profunda de las variables de ese sistema. Es por eso muy importante que ustedes sepan clasificar las variables de los sistemas. Una vez que ustedes tengan en claro cómo se clasifican las variables de un sistema, van a poder comenzar a hacer estas tareas y emprender algo con éxito. Veamos un ejemplo de clasificación de variables. Aquí tenemos un calentador eléctrico que tiene un recipiente con agua, una resistencia que va a suministrar el calor, un interruptor que tiene una posición P de encendido o apagado, una batería que es la encargada de suministrar la corriente. Esa batería tiene un voltaje constante y vemos una intensidad de corriente eléctrica a través de los cables. También vemos un flujo Q de calor disipado. Aquí, un flujo Q disipado. Y tenemos un termómetro que tiene una indicación TM, que sería la temperatura medida, que nos comunica el termómetro. Vean que tenemos una temperatura T verdadera del líquido
y tenemos una temperatura Tm indicada por la columna del termómetro. La temperatura T, la verdadera del líquido, no la conocemos nunca. Lo que conocemos nosotros es su medición a través del termómetro, que es Tm. También tenemos la temperatura TA, que es la temperatura ambiente. Y en el líquido tenemos la masa, el nivel, la entalpía, la temperatura y tenemos el valor R de la resistencia. Clasifiquemos estas variables. Parámetros sería el voltaje, si es que lo consideramos constante, y la resistencia, el valor en ohms de la resistencia eléctrica. Variables de entrada. Para esto tengo que ver cuál es mi sistema. Eso es algo que siempre tenemos que tener en claro. Aquí está dibujada la frontera que delimita el sistema, así que nuestro sistema está perfectamente definido. ¿Cuáles son las variables de entrada que tiene este sistema? ¿Qué cosa viene desde afuera del sistema, atraviesa la frontera y afecta a nuestro sistema? Vamos a ver la variable manipulable P, que es fijada por el usuario, que está fuera del sistema. El usuario, cuando quiera operar este sistema, va a tener que ingresar la mano y cambiar el valor de P, fijándola desde afuera. Con eso va a encender o va a apagar el sistema. Es una variable manipulable porque la fija a voluntad. Otra variable de entrada es la temperatura ambiente. Esa temperatura viene desde afuera y atraviesa la frontera y afecta a nuestro sistema. Y es una perturbación porque nuestro usuario no la puede gobernar. Variables de salida, tenemos la temperatura medida, informada por el termómetro, que es una información que sale del sistema y atraviesa la frontera hacia el usuario. El calor disipado, el flujo de calor disipado, Q. Y tenemos variables internas, tenemos la intensidad de corriente eléctrica. Vean que la intensidad no entra al sistema ni tampoco sale, es algo interno del sistema, así que es una variable interna. El nivel y la temperatura son variables internas. Hay muchas más variables, pero esas son las que están dibujadas, están registradas en el dibujo. Variables de estado, bueno, como les dije, son las que pueden acumular y en química siempre van a ser la masa y la entalpía. ¿Sí? Y son justamente esas dos variables, las variables de estado de este sistema. Veamos otro equipo como ejemplo. Aquí tenemos un equipo de gasificador de agua para caldera. En este equipo se introduce el agua ya tratada para la caldera por la parte superior, ¿sí? Va a un domo y en el domo se mezcla con un vapor que se inyecta y ahí se tiene la fuga de los incondensables a través del desgasificador y se tiene un tanque de alimentación que va a acumular el agua ya desgasificada. Esa agua desgasificada se envía a caldera. Sí, es importante retirar el oxígeno del agua para evitar la corrosión. Y en este equipo lo podemos representar como está aquí. ¿Sí? En este caso ha quedado fuera lo que es el vapor, simplemente entra el agua al sistema, ¿sí? Entra el agua por la corriente F1, se separa en dos fases, la fase gaseosa y la líquida sale por la parte inferior y la gaseosa sale por la parte superior. Hemos dejado de lado el vapor. Bien, entonces clasifiquemos las variables de este sistema. Lo primero que hay que hacer es ver cuál es el sistema. Vamos a considerar que el sistema es todo el dibujo. Entonces, en la frontera que dibujamos contiene a todo el dibujo. ¿Sí? Suponiendo entonces que la frontera envuelve a todo el dibujo, los parámetros que están presentes en ese dibujo son los coeficientes de tamaño de las válvulas, ¿no? CB1, CB2, CB3. Son parámetros, son valores que están fijos durante la operación de la planta.
Tenemos variables de entrada, las manipulables, tenemos las aperturas de las válvulas, que las representamos con X1, X2, X3. Son valores que el usuario o el operador en este caso puede fijar a voluntad. Perturbaciones, tenemos las variables de presión que están fijadas por el exterior, P1, P2 y P3. Son valores fijados desde afuera del sistema y el usuario no tiene poder sobre esas variables. Las fija ya sea la sección anterior de este equipo y las secciones posteriores de este equipo. Variables de salida, los caudales F1, F2 y F3. Bien, F2 y F3 puede parecerle que es evidente que son salidas porque físicamente son salidas. Le puede costar entender por qué F1 es una variable de salida. F1 es un caudal. Bien, ¿por qué es una variable de salida? Porque F1, el caudal F1, está fijado por el sistema. ¿Sí? Una vez que uno fijó la apertura de válvula, ya está fijada la presión, el sistema, en este caso en particular la válvula, junto con la presión que hay en la campana, van a determinar el caudal. Así que el caudal es una salida, está determinado por el sistema, y es una salida que va a ir agua abajo y va a perturbar a la sección anterior. ¿Sí? Físicamente ingresa, pero su información sale del sistema. Sus efectos salen del sistema. Variables internas, tenemos la cantidad de líquido y de gas, la masa de líquido y la masa de gas, que concuerdan con las variables de estado. Si aquí podríamos haber puesto más variables en el dibujo para tener otras variables internas. Una variable interna podría ser el nivel de líquido, la temperatura del líquido, esas serían variables internas y no serían variables de estado. Las variables de estado serían la masa de líquido y la masa de gas. Vamos a ver de nuevo el mismo sistema, pero vamos a cambiar la frontera. Al cambiar la frontera, cambia el sistema. Ahora la frontera la vamos a reducir para que sea la que está representada por la línea de puntos. Ahora, nuestro sistema de estudio es solamente el recipiente. Hemos dejado fuera las válvulas. En este caso, los parámetros son diámetro y altura del recipiente. Las variables de entrada, y hay que contemplar aquí dos casos. ¿Qué pasa con las presiones? Si las presiones externas son constantes, entonces F1, F2 y F3 van a ser variables de entrada manipulables porque las podemos modificar a través de la apertura de las válvulas. En cambio, si las presiones P1, P2 y P3 son variables, entonces los caudales también van a ser variables, por más que nosotros podamos modificarlo con nuestras aperturas de válvula. Estos caudales van a depender de las presiones, y como estas presiones varían, estos caudales van a variar, entonces se transforman en perturbaciones. Variable de salida ausente. Este sistema no fija los valores de ninguna de las variables que están en el dibujo. Variables internas, de nuevo la masa de líquido y la masa de gas. Y variable de estado, la masa de líquido y la masa de gas. Les había dicho que es muy importante hacer la clasificación de variables, tener en claro la clasificación de variables cuando nos enfrentamos a un sistema, ya sea para el diseño, la operación, supervisión, porque eso va a ser fundamental en el éxito de lo que hagamos. Veamos una torre de enfriamiento. Las torres de enfriamiento pueden ser tan grandes como las que tenía Zapla en la operación, o algo más reducido como de una torre de planta piloto. Internamente, la torre de enfriamiento recibe el agua caliente que tenemos que enfriar, la envía por una línea que tiene aspersores que hacen que caiga en forma de gotas el agua y se encuentre
en contracorriente con una corriente de aire frío. Esa corriente de aire fría es impulsada por un ventilador. El agua que ya enfriada se recolecta en un depósito y nuevamente se envía a planta. Aquí está el esquema básico con las correspondientes variables. Ante un sistema como esto, si nosotros tenemos que diseñar una torre, primero tenemos que hacer la clasificación de variables, que es fundamental. Veamos dos aplicaciones solamente de esa clasificación. Primero, ¿qué habría que hacer para diseñar esta torre? Habría que detectar cuáles son las variables de perturbación que tiene. ¿A qué se va a enfrentar este sistema? Bien, una variable de perturbación que tiene es la temperatura ambiente. ¿Sí? La temperatura ambiente, que está aquí, de la corriente de aire que ingresa a la torre para ponerse en contacto con el líquido. Bien, esa temperatura ambiente va a cambiar con la estación del año. Se va a hacer más grande en verano y mucho menor en invierno. Entonces, esa es una perturbación. Y nuestro sistema tiene que tener variables manipulables que permitan al operador gobernar a este sistema y tratar de atenuar el efecto de esta perturbación. Entonces, en esta torre, ¿qué variable ustedes le darían para comandar al operador, cosa que pueda atenuar los efectos de la variación de la temperatura del aire que ingresa a la torre? Bien, si lo piensan, una de las variables que se puede tomar para atenuar los efectos de la temperatura ambiente es la potencia que se le envía al ventilador. ¿Sí? Cuando sea necesario, cuando la temperatura del aire ascienda en el verano, vamos a necesitar más aire para enfriar la misma cantidad de agua. Entonces vamos a necesitar una mayor potencia en el ventilador. Y lo contrario va a ocurrir en invierno. Vamos a tener una temperatura menor de aire, vamos a necesitar menos cantidad de aire, entonces tenemos que bajar la potencia del ventilador. Vean cómo la identificación de una perturbación nos llevó a contemplar la incorporación de una variable manipulable para atenuar el efecto de esa perturbación. Aquí hay otra perturbación, que es la temperatura del agua que viene de planta para ser enfriada. Esa temperatura también va a cambiar de acuerdo a los niveles de producción de la planta. Entonces en algunos momentos va a venir más caliente o más fría. Y eso también lo tenemos que poder atenuar, ese efecto lo tenemos que poder atenuar en nuestra torre. ¿Qué variable podemos darle al operador para que maneje y pueda atenuar los efectos de esa temperatura? Bueno, nuevamente puede ser la potencia del ventilador. Pero se podría pensar también en otras variables. Y bueno, eso se lo dejo a ustedes para que la piensen. Una vez que sabemos cómo clasificar las variables de un sistema, y ya siendo conscientes de la importancia de esa clasificación, podemos ver los estados de un sistema. Vamos a definir qué es un estado. Es la condición que guarda el sistema bajo estudio en un momento determinado. El estado está definido por los valores que adquieren las variables del sistema en un momento dado. Los estados se clasifican de acuerdo a la evolución de las variables de estado. En dinámico, cuando las variables de estado varían en el tiempo, esto es que su derivada es distinta de cero. O estacionario, cuando las variables de estado y todas las variables del sistema son constantes. Por lo tanto, la derivada con respecto al tiempo es cero. Entonces, de nuevo, el estado está definido por los valores que tienen las variables de estado en particular. Se clasifica en dinámico cuando esas variables evolucionan en el tiempo. Entonces, la derivada es distinta de cero. O en estacionario, cuando los valores de las variables son constantes y por lo tanto sus derivadas son igual a cero.
Es muy importante que recuerden esto. Cuando hablamos de estado dinámico, las derivadas de la variable del estado son distintas de cero, y cuando hablamos de estado estacionario, las derivadas son nulas. A su vez, los estados estacionarios se clasifican desde el punto de estabilidad en estable, cuando el sistema, si parte de un estado estacionario estable y es perturbado por una perturbación momentánea, pequeña, si el sistema regresa al estado inicial, se dice que ese estado es estable. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una esfera en una cuenca. Ese sería el estado inicial. Vamos a clasificar ese estado inicial. En ese estado inicial, es un estado estacionario porque la bolilla está quieta. Entonces es un estado estacionario. Para clasificarlo en estable o inestable, lo que tenemos que hacer es provocar una pequeña perturbación que sea momentánea. Entonces le damos un pequeño empujón y dejamos evolucionar el sistema. Después del pequeño empujón, la bolilla se mueve, comienza a oscilar, y si hay fricción, finalmente va a volver a su posición de reposo, que es igual al inicial. Entonces, como retorna al estado estacionario inicial, decimos que este estado es estable. Por el contrario, si un estado estacionario inicial, luego de ser perturbado, no es recuperado por el sistema, se dice que es inestable. Vamos a ver aquí. Tenemos este estado, otra vez está la bolilla sobre una esfera y está en equilibrio, así que está en un estado estacionario. Vamos a probar la estabilidad de este estado con una pequeña perturbación. Le damos un pequeño empujón, la bolilla pierde el equilibrio, se cae y ya nunca regresa a su estado estacionario original. Por lo tanto, este estado original es inestable. Entonces tenemos dos estados. Aquí tenemos un estado estable porque luego de perturbarse ese estado estacionario, el sistema regresa al mismo estado. En cambio, el rojo es inestable porque luego de perturbarse ese estado, el sistema no retorna a ese estado original. Veamos un ejemplo de estado dinámico y estacionario. En el caso del calentador eléctrico, tenemos un estado inicial, cuando está apagado y el interruptor está abierto, entonces el agua está a temperatura ambiente. Y tenemos este primer trecho, aquí estamos viendo cómo evoluciona la temperatura en el tiempo. Tenemos que de 0 a T1, el equipo está apagado, la temperatura del agua es igual a la temperatura ambiente y es constante. Entonces estamos en un estado estacionario inicial. En el momento que cerramos el interruptor, sería el tiempo T1, comienza el calentamiento. En ese estado, la temperatura del agua se va elevando, por lo tanto está evolucionando, su derivada es distinta de 0, y estamos en un estado dinámico, que es el estado de calentamiento. Vamos a estar en el estado dinámico entre el momento que cerramos el interruptor, que es T1, hasta un momento en que el calor disipado por el líquido iguale al calor que es suministrado por la resistencia eléctrica. En ese instante se van a compensar los dos calores y la temperatura se va a estabilizar. Y vamos a alcanzar una temperatura TE, que es la temperatura del régimen. Y nuevamente estamos en un estado estacionario, porque la temperatura va a quedar constante, su derivada va a ser 0. Y nos vamos a quedar en ese estado, que va a ser de T2 hasta T3, y hasta que ocurra algo en T3. ¿Qué va a ocurrir en T3? Que el usuario abre el interruptor. En T3 el usuario abre el interruptor, entonces se deja de suministrar calor al agua y el agua comienza a enfriarse. Otra vez estamos en un estado dinámico, que es la etapa de apagado. Estamos en un estado dinámico donde la temperatura va decayendo hasta que en un cierto tiempo, T4, recupere el valor TA,
la temperatura ambiente. En ese momento entramos de nuevo en un estado estacionario, que va a ser igual al estado estacionario inicial. Entonces, ese último estado es el estado final, el estado estacionario para T mayor que T4. De acuerdo al tipo de estado en el que opera una planta, se las puede clasificar. Tenemos las plantas que operan con proceso continuo, donde el estado de funcionamiento es un estado estacionario. Son de una operación simple porque hay que mantener las variables en los valores constantes que fueron especificados en el diseño. Se hacen para niveles de producción elevados y para productos específicos. Con esto se logra reducir los costos de producción. Sin embargo, eso se logra a cambio de perder flexibilidad, entendiendo esto como que es muy difícil modificar el nivel de producción o modificar el tipo de producto que se fabrican. Ejemplos de este tipo de plantas, las refinerías. Por otro lado, tenemos los procesos batch o discontinuos que operan en estado dinámico. Son de operación más compleja, es difícil distinguir si las variables están evolucionando en una forma normal o en una forma anormal. Se diseñan estos procesos para bajos niveles de producción, pero para una cantidad variada de productos. Los costos de operación de estas plantas, dado su baja escala de producción, son costos elevados. Pero en cambio son sistemas flexibles, en el sentido en que se puede modificar rápidamente el nivel de producción o el tipo de productos que se fabrican. Ejemplo, laboratorios farmacéuticos. Bien, pasemos ahora a la clasificación de sistemas. Los sistemas se pueden clasificar de acuerdo a su conducta en determinista. Determinista son los sistemas donde el azar no interviene, y esto tiene como consecuencia que siempre que el sistema esté en un mismo estado y se le apliquen las mismas entradas, tenemos que esperar que el sistema produzca las mismas salidas. Como ejemplo, aquí una torre de destilación, donde si la torre está siempre está en un mismo estado, y le aplicamos las mismas entradas, siempre va a producir las mismas salidas. Sistemas deterministas son todos los equipos de las plantas químicas. Siempre esperamos que ante un mismo estado y ante unas mismas entradas produzcan las mismas salidas. No hay una conducta donde intervenga el azar. Por el contrario, cuando el azar interviene, tenemos los sistemas estocásticos. Estos sistemas, por lo general, involucran a las personas. Desde el punto de vista de ingeniería química, pocas veces nos enfrentamos en las plantas con sistemas estocásticos, pero en nuestra vida profesional sí trabajamos con sistemas estocásticos. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer la evaluación económica de un proyecto que va a durar años. Entonces, hay variables en ese tipo de proyectos que la vamos a tener que considerar aleatorias. Por ejemplo, cómo va a variar el precio del producto de aquí a 5 años. Cómo va a variar la demanda de nuestro producto de aquí a 5 años. En ese caso, nos interesaría trabajar contemplando ese sistema como si fuera un sistema estocástico. En esta materia, nos vamos a concentrar solamente en sistemas deterministas. Continuando con la clasificación de sistemas, ahora podemos clasificarlos desde el punto de vista de la evolución. Un sistema puede ser continuo si su estado varía en una cantidad de puntos temporales que no se pueden contar. Aquí tenemos cómo evoluciona la temperatura en el calentador. Si ustedes observan, entre T1 y T2 existen una cantidad de puntos temporales donde la temperatura va cambiando, y esa cantidad de puntos temporales no se lo puede contar. Estamos en un intervalo de números reales entre T1 y T2 que tiene una cantidad incontable de puntos temporales. Por lo tanto, este sistema es continuo. En contrapartida, existen sistemas donde los cambios de estado ocurren en determinados puntos temporales que sí se pueden contar.
y esos son los sistemas discretos. Como ejemplo, aquí tenemos una lista de pedidos que se hacen a un depósito. En el día 0 se reciben 10 pedidos. Luego no hay cambios y en otros días se reciben otros 20 pedidos. Tampoco luego hay cambios y en otros días se reciben otros 5 pedidos. Y ustedes ven que puedo contar en qué momentos cambió el estado. Cambió en este punto 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 puntos temporales donde el estado cambió. Este sistema es discreto. Desde el punto de vista de los parámetros, los sistemas se clasifican en parámetros concentrados cuando el valor de los parámetros es independiente de las coordenadas espaciales. Por ejemplo, aquí la temperatura en un reactor tanque agitado continuo, la temperatura T en el líquido es la misma sin importar en qué punto del líquido se la tome. Entonces no depende de las coordenadas espaciales del sistema esta propiedad, en este caso del líquido. Por el contrario, tenemos los sistemas con parámetros distribuidos, donde las variables van a tener valores que dependen de las coordenadas espaciales. Aquí tenemos un reactor tubular, y en este caso el valor de la variable temperatura va a depender de la posición que tomemos para hacer la medición. Entonces vemos la línea roja que es la temperatura va aumentando en función de la coordenada z. Entonces este es un sistema con parámetros distribuidos. En la materia nosotros nos vamos a centrar en los parámetros concentrados. Y no lo dije antes, en la materia también nos vamos a concentrar en los sistemas continuos. En resumen, entonces en la materia vamos a estudiar equipos químicos que por lo general son deterministas, son continuos y vamos a ver sistemas con parámetros concentrados y sistemas con parámetros distribuidos. Bien, ya con esto hemos cubierto gran parte de la terminología que vamos a emplear en la materia y lo que vamos a ver ahora es los modos de simulación. Para ello vamos a estudiar un ejemplo que es un intercambiador de calor. A ese intercambiador de calor lo vamos a representar con nuestro modelo de bloque que tiene ya las conocidas variables de entrada, las variables de estado y las variables de salida. Y aquí al lado voy a colocar el dibujo del intercambiador de calor para que hagamos la clasificación. Sí, tenemos nuestro intercambiador de calor con las variables más importantes marcadas en el dibujo y vamos a hacer la clasificación. ¿Qué parámetros tiene ese sistema? Bueno, el más importante es el área, entonces la marco ahí al lado de parámetros. ¿Qué variable manipulable tenemos? Bien, la temperatura de vapor que está entrando en coraza es una variable manipulada. ¿Qué perturbación tenemos? Bueno, la temperatura de la corriente de proceso que ingresa al intercambiador para ser calentada. ¿Sí? Sería T1, es una de las perturbaciones. ¿Qué salida tenemos? La más obvia es la temperatura de salida de la corriente de proceso T2. Entonces, aquí, para este ejemplo, ya tenemos un parámetro, una variable manipulable, una perturbación y una variable de salida. Se la amplío para que la puedan ver mejor. Entonces, este es nuestro sistema representado con un diagrama de bloque. Y ahora tenemos que construir el modelo. Cuando construimos el modelo, tenemos 3 alternativas para hacer nuestro modelo. Y eso van a definir los que son los modos de simulación. De acuerdo al modelo que empleemos, vamos a tener un modo de simulación. La primera alternativa que vamos a estudiar es que construyamos un modelo cuyas entradas concuerden con las entradas del sistema real y cuyas salidas concuerden con las salidas del sistema real.
Si construimos ese modelo y luego trabajamos con ese modelo, vamos a estar trabajando con el modo análisis. Este modelo va a funcionar en modo análisis. Otra alternativa que tenemos es construir el modelo de forma tal que la salida de nuestro modelo sean los parámetros del sistema real. Y entonces la salida del sistema real van a tener que ser entrada de nuestro modelo, datos de nuestro modelo. Si construimos un modelo de ese tipo, vamos a decir que ese modo de simulación se va a denominar modo diseño. ¿Por qué? Porque va a ser útil para diseñar un equipo. Observen que si tenemos este modelo, en particular para el intercambiador de calor, deberíamos darle como datos la variable manipulada, la variable de perturbación, la salida deseada, y el modelo calcularía el parámetro. O sea, está diseñando el equipo. En nuestro caso particular, daríamos como dato la temperatura del vapor T1, daríamos como dato T2, y el modelo calcularía el área del intercambiador. Por eso se denomina modo diseño. La otra alternativa es construir el modo control. En el modo control, la variable manipulada es la salida del modelo. Y vamos a tener que darle como dato la salida deseada. Para nuestro intercambiador, observen que tendríamos que dar como dato el área T1, T2, y el modelo calcularía cuál debería ser la temperatura de vapor que se le tiene que ingresar al intercambiador para obtener la salida deseada. Por eso se llama modo control y es muy utilizado para, o sería de mucha utilidad, para control automático. Estos tres modelos son, en teoría, posibles de construir. Sin embargo, siempre se prefiere trabajar con el modelo modo análisis. ¿Por qué? Porque en el modelo modo análisis, como tiene entradas que concuerdan con el sistema real y sus salidas concuerdan con el sistema real, nosotros sabemos que si nuestro sistema real funciona, nuestro modelo entonces tiene que tener solución y tiene que ser una solución única. Por eso, el modelo matemático del modelo de modo análisis es un modelo matemático estable, que no presenta inestabilidades numéricas. ¿Por qué? Porque tiene una solución única, y eso lo sabemos porque está hecho como reflejo de nuestro sistema real, que sabemos que opera. Entonces la solución tiene que existir y tiene que ser única. No se puede decir lo mismo de los otros modelos. No podemos estar seguros que los otros modelos tengan solución y que esa solución sea única. Y gráficamente podemos verlo de esta manera. Aquí tenemos un sistema que tiene esta conducta, donde el modelo indicaría que la variable de salida I está vinculada con la entrada U, de acuerdo a la función representada por la línea roja. Entonces, este modelo, si lo quiero hacer funcionar en modo análisis, no hay problema. Ingreso con un valor de entrada, U1, toco la curva y leo cuál sería la salida. Sería I1. Bueno, ahí estoy haciendo andar el modelo en modo análisis, que sé que va a tener solución y su solución va a ser única porque es el reflejo del sistema real que funciona en la práctica. ¿Qué pasa si quiero hacer funcionar este mismo modelo, pero ahora lo quiero hacer funcionar en modo control? En el modo control yo tengo que darle como dato la salida y calcular la entrada que le tengo que suministrar al sistema real. Bien, ahora ingresaría entonces como dato con I1 y debería ver qué entrada U corresponden a esa salida deseada. Si yo hago eso, veo que hay dos entradas que permiten alcanzar esa salida deseada, y no podría definir cuál de esos dos debería ser la salida del modelo. Entonces, aquí tenemos por qué se prefiere trabajar en modo análisis. Siempre que se pueda, trabajaremos en modo análisis. Sin embargo, ya vimos que hay oportunidades en que nos convendría contar con un modelo que funcione en modo diseño,
o contar con un modelo que funcione de modo control. Si estamos diseñando el equipo, nos convendría tener un modelo que funcione de modo diseño porque nos permitiría calcular los parámetros del equipo. Y si estamos resolviendo un problema de control, nos convendría tener un modelo de modo control porque nos permitiría calcular los valores de las variables manipuladas. Sin embargo, sabemos que esos modelos pueden tener problemas numéricos. ¿Cómo se resuelve este dilema? Bien, se va a resolver usando el modelo en modo análisis, que sabemos que tiene solución y que es estable, y se lo va a usar de tal forma que emule la conducta del modo diseño o la conducta del modo control según necesitemos. Vamos a ver cómo se hace eso. Supongamos que queremos emular el modo diseño, que quiero diseñar el intercambiador de calor, que quiero determinar el valor del área para cierta entrada y valores de variables de salida deseados. Es decir, necesito un modelo que funcione en modo diseño, donde los datos sean U, D, I y el modelo calcule los parámetros. Sabemos que este modelo es inestable y puede ser que no tenga solución. ¿Cómo lo reemplazamos con el modelo funcionando en modo análisis? Bueno, se lo va a reemplazar de una forma tal que cuando ingresemos TB, T1, T2, podamos calcular el parámetro de este intercambiador, que es el área. Aquí está cómo se va a hacer eso, y se lo va a hacer con un modo iterativo. Todo el diagrama que está encerrado en línea de puntos es el equivalente al modelo de modo diseño. Y lo que está dentro es lo que permite emular el modelo de modo diseño, pero utilizando el modelo modo análisis. Veamos cómo funciona. Veamos que nuestro modelo modo análisis tiene que tener como dato U, D e I. Bueno, en este diagrama, que está encerrado por línea de trazos, vemos que entra como dato U, D y entra como dato I. Necesitamos que la salida del modelo sea el parámetro. Bueno, aquí la salida es el parámetro. Ahora, ¿cómo se logra esto? Con el modo, haciendo trabajar el modelo en modo análisis. Vean que los datos de U y D se suministran al modelo en modo análisis. Para hacer funcionar el modelo en modo análisis necesito valores de parámetros. Como no los tengo, los propongo. Y esa es tarea de este bloque que va a proponer el valor de los parámetros. Con los parámetros propuestos y las entradas conocidas, el modelo en modo análisis va a calcular unas salidas estimadas, que van a ser provisorias. Ahora tomo esas salidas que calculó el modelo y las comparo con las salidas deseables. ¿Son iguales a las deseables? Si no son iguales a las deseables, vuelvo al bloque proponer y modifico los parámetros que propuse. Vuelvo a resolver el modelo en modo análisis y calculo nuevas salidas. Y así voy a iterar hasta que las salidas que calculé concuerden con las salidas deseadas. Y en ese momento reporto cuáles son los valores de parámetros que permitieron alcanzar ese resultado. Si ustedes recuerdan, en operaciones unitarias 1, cuando diseñaban el intercambiador de calor, ustedes adoptaban esta estrategia. No tenían un modelo que funcionaba en modo de diseño. Si hubieran tenido eso, bastaba con alimentar las temperaturas de entrada, la temperatura de salida deseada, y el modelo hubiera calculado en forma directa el área del intercambiador. Pero ustedes no pudieron hacer eso porque no contaban con un modelo de modo diseño. Lo que hicieron fue emularlo. Y por eso, cuando diseñaban un intercambiador de calor, hacían cálculo iterativo. Y lo que estaban haciendo era este cálculo iterativo. En una forma similar, se puede emular el modo control, ¿sí? Donde voy a conocer los parámetros, en este caso el área, voy a conocer la entrada, en este caso T1, voy a conocer la perturbación T1, la salida deseada, y lo que voy a calcular es el valor de la variable manipulada, que en este caso es TB. Bien, eso se hace también con un cálculo iterativo, utilizando el modo análisis, pero esta vez el bloque que propone valores, propone el valor de las variables manipuladas, y el modelo en modo análisis va a calcular una salida que se va a comparar con la salida deseada. Este ciclo se va a repetir hasta que la salida que calcula el modo análisis es igual a la salida deseada. En ese caso se va a informar el valor de
la variable manipulada que permite obtener ese resultado. Por eso de aquí sale el valor de la variable manipulada. Si ustedes comparan los dos dibujos, ven que en el modo control entra como dato D, I y P. Y aquí en el recuadro de trazos también entra como dato D, I y P. Y la salida del modo control es U. Y aquí la salida de todo el bloque es también U. Por lo tanto, estos dos modelos son equivalentes y así hemos logrado emular el modo control. Hasta aquí este video, donde hemos visto ya, hemos avanzado bastante en la definición de terminología que vamos a utilizar a lo largo de la materia.